Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. La asambleísta de gobierno María José Carrión hizo serias acusaciones al alcalde de Quito, Mauricio Rodas. La legisladora se refiere a movimientos migratorios del alcalde y a la compra de una casa con pago en efectivo. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. Por su parte, el alcalde Rodas rechazó y aclaró las declaraciones del asambleísta. Aquí les damos los detalles sobre este tema. Empezamos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea continúa con la investigación sobre la adjudicación del Metro de Quito a la empresa Odebrecht. La presidenta de la comisión, María José Carrión, en una confusa rueda de prensa, se pronunció sobre movimientos migratorios del alcalde Rodas, de un candidato a la Asamblea de Tungurahua por el movimiento Creo y la compra de bienes. Ha habido algunos movimientos migratorios del alcalde que dejan mucha preocupación. Primero, el 15 de marzo del 2014 viaja a Brasil Jacobo San Miguel, candidato ahora por Creo, Suma. Él viaja a Brasil y se entendería que en Brasil se encuentra con Rodas, viaja el mismo 15 de marzo. Pero lo complicado de esto es que este señor, San Miguel, según información extraoficial, que estoy pidiendo a las autoridades competentes que se verifique esa información, tendría movimientos en sus cuentas bancarias de alrededor de 30 millones de dólares. Además, Carrión enfatizó que en los próximos días informará de nuevos avances sobre el caso Odebrecht. Después de que el señor alcalde de Quito regresa de Panamá, se compra una casa valorada en $370.000 pagados en efectivo. Así reza la escritura. El fiscal general también se pronunció sobre las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Que esta mañana llegó esa información a la Fiscalía, revisar esa información y disponer lo que corresponda en cuanto a esa investigación. El alcalde de Quito, a través de un comunicado, sostiene que son difamaciones sin ningún sustento. Aclara que fue de conocimiento público su viaje a Brasil, donde mantuvo una agenda pública con cobertura mediática y difusión a través de su cuenta de Twitter, que incluyó en la ciudad de Río de Janeiro una reunión con su alcalde, visitas a un centro de atención a niños, entre otros centros. Agrega que en la Ciudad de México tuvo un encuentro con el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y conoció de cerca el programa de ciclovías. Además, en el mes de abril del 2014, una vez más antes de asumir la alcaldía de Quito, se trasladó a Panamá para participar, como también fue público y con la correspondiente cobertura mediática, en el Foro Económico Mundial para América Latina. En lo relacionado a la adquisición de su vivienda familiar en Quito, Rodas señala que la misma fue adquirida con recursos propios provenientes del ahorro personal, así como de un préstamo temporal que le efectuaron sus hermanos. Ana María Cañizares, 24 horas. El presidente Rafael Correa, en entrevista con la cadena CNN, aseguró no conocer los nombres de los implicados en los supuestos sobornos de Odebrecht. Además, Correa dijo que pondría las manos al fuego por su candidato y vicepresidente Jorge Glass. En ese sentido, presidente, quiero saber si usted conoce los nombres de los funcionarios de su gobierno que, según el Departamento de Justicia, recibieron coimas por alrededor de 33 millones de dólares. Bueno, su pregunta es ofensiva, porque sería cómplice de la corrupción, así que la rechazo radical. Perdóneme, no le puedo aceptar. Ahora el departamento. Fue el momento más tenso de la entrevista que sostuvo el presidente de la República, Rafael Correa, con CNN en español durante su viaje a Nueva York. Y es que al ser cuestionado por Patricia Yaniot del programa Panorama Internacional sobre los supuestos sobornos de Odebrecht, el mandatario mostró su molestia e inconformidad. Pero qué raro que eso no se supo por una investigación de un juez ecuatoriano y se sabe por una investigación. ¿Cómo se va a saber que un corrupto, una inconducta personal, ¿ya?, de un individuo que recibe una coima en un paraíso fiscal, cómo lo va a hacer un juez? Por favor, Pati, es la corrupción más difícil de controlar. Correa dijo poner las manos al fuego por su vicepresidente, hoy candidato a la reelección, Jorge Glass, a quien se acusa de ser políticamente responsable de los escándalos de corrupción en los sectores estratégicos que estaban bajo su gestión. Una cosa es responsabilidad política, todos tenemos responsabilidad política, claro, debimos, ¿ya? O sea, si un funcionario nuestro cometió un acto doloso, es responsabilidad nuestra. Otra cosa es la culpabilidad, y lo quieren culpar. Con respecto a Jorge Glass, yo pongo mis manos al fuego por Jorge, la persona más honesta que conozco. Él viene del periodismo, él hacía periodismo denunciando casos de corrupción, pero por politiquería
ya todo le quieren achacar a él. El jefe de Estado defendió también la gestión que realiza la Fiscalía del Ecuador para investigar a todos los funcionarios públicos y detectar a los posibles involucrados en este caso, tal y como ocurrió con el asesor del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, el ya detenido Mauro T. Tenemos que se llama la Unidad de Análisis Financiero, se requieren permisos judiciales para investigar. Y si se detecta los depósitos multimillonarios en la cuenta de un amigo del alcalde, ¿qué quiere? Para que la prensa no diga que es persecución política, entonces no pasa nada. Qué pena que los culpables hasta ahora no sean los políticamente correctos. En la entrevista, Correa también habló de la prensa, la que calificó de corrupta, abusiva y deshonesta, e hizo un balance positivo de su gestión a nivel financiero, pues aseguró que en la década ganada la economía del país se multiplicó. Luisa María Heredia, 24 horas. Betsacer S.A. es una compañía de las mayores subcontratistas de Petroecuador. La empresa, con domicilio en Guayaquil, habría recibido millonarios proyectos de contratistas directos de la estatal petrolera. ¿Quién es Arméngol Ceballos Díaz? Para muchos quizás solo sea un nombre curioso, pero para el mundo de los negocios estatales es mucho más que eso. Ex trabajador de refinería de Esmeraldas, Arméngol Ceballos es presidente ejecutivo de Betsacer S.A., una próspera empresa que pasó de declarar $3.000 de impuesto a la renta en 2011 a cerca de $500,000 en tan solo 4 años. La razón: Betsacer S.A. ha sido subcontratada en repetidas ocasiones por la empresa Tesca, proveedor directo de Petroecuador. Con la estatal petrolera ha ejecutado millonarios contratos. La prosperidad de la subcontratista de Petroecuador es más que evidente. Lo que ven es una de las propiedades de la empresa Betsacer S.A. de Arméngol Ceballos, construida en Olón, en la provincia de Santa Elena. En un terreno de 15.822 metros cuadrados, valorado en $352.000, se construía una lujosa mansión, con piscina e incluso con salas de cine. Sin embargo, los trabajos de construcción se paralizaron a mediados de 2016. Moradores del sector aseguran que la mansión está abandonada hace 6 meses y que incluso los guardias ya se han ido. Y este inmueble no es el único. Según información a la que 24 horas tuvo acceso, a nombre de Betsacer S.A. de Arméngol Ceballos, también se encuentran registrados un terreno de 3.531 metros cuadrados, también en Olón, valorado en $73.000. Un terreno de 18 hectáreas en el cantón Atahualpa, valorado en $32.000. Y extraoficialmente pudimos conocer que a nombre de Ceballos también estaría un lujoso departamento con vista al mar en Salinas, cuyo precio oscila entre $400.000 y $500.000. Vinimos hasta las oficinas de Betsacer S.A. ubicadas al norte de la ciudad, pero se nos dijo que sus ejecutivos no se encontraban. También se nos indicó vía telefónica que Arméngol Ceballos se encuentra fuera del país. ¿Cómo funciona el vínculo Petroecuador-Tesca-Betsacer? Nosotros continuamos investigando. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El nuevo fiscal del caso Petroecuador, Juan Carlos Zúñiga, acusó a los 18 implicados por el delito de cohecho con Carlos Pareja y Anuseli, Alex Bravo y los hermanos Vaquerizo a la cabeza. El viernes 13 de enero, la jueza Karen Matamoros anunció que devolvería el dictamen abstentivo en favor de 7 implicados en el caso Petroecuador a su autor, el fiscal Jacinto Tibanlombo, porque había sido suspendido por el Consejo de la Judicatura. La devolución de un dictamen abstentivo no está contemplado en el procedimiento penal. Este martes 17, la novedad fue que la jueza Matamoros había incluido el dictamen del fiscal Tibanlombo en el proceso, porque ya fue presentado la víspera de su suspensión, aunque Tibanlombo fue reemplazado por el fiscal Juan Carlos Zúñiga. Lo que todos escuchábamos, ustedes estuvieron la semana pasada, que se devolvió el dictamen fiscal. El día de hoy consta en autos el expediente. Este miércoles, la jueza Matamoros, con el argumento de que había una acusación particular sobre uno de los 7 implicados, de quien se abstuvo de acusar Tibanlombo y por lo tanto debía elevar a consulta de un juez superior, terminó desechando su dictamen y salió a escena el fiscal Zúñiga, quien en 4 días tuvo que ponerse al tanto del proceso leyendo 13.000 hojas. Se me entregó el día viernes, los 128 cuerpos han sido revisados hoja por hoja con mi equipo de trabajo, sacrificando el fin de semana. Y tras el análisis de este proceso por el delito de cohecho en Petroecuador, emitió su dictamen. Se ha emitido un dictamen acusatorio en contra de los 18 ciudadanos. 13 como autores directos y 5 como coautores del delito de cohecho, con lo cual cubrió las expectativas de las autoridades de gobierno,
pero levantó la crítica de los abogados de la defensa. Y existe contra algunas personas ya un dictamen abstentivo. Al volverlo a hacer, prácticamente acabaron con la seguridad jurídica. La jueza Matamoros desechó todas las demandas de nulidad del proceso y el pedido de fuero por la condición de ministro de Estado que tenía pareja Yanuseli. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El gobierno de Colombia y el ELN firmaron en Quito el acuerdo con el que deciden que el 7 de febrero se instalará la mesa pública para iniciar los diálogos formales para la paz. Previamente deberán cumplir varias acciones de ambos lados. El estrechón confirma el humo blanco que alcanzaron tras varios días de diálogo en Ecuador los delegados del gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Durante varios años se celebraron reuniones confidenciales unas y recientemente públicas otras, tendientes a preparar este momento al cual vamos a darle inicio el próximo 7 de febrero. Este es un triunfo de la participación como medio de presión para lograr los cambios que demandan las colombianas y los colombianos. Que este acuerdo sea útil para la paz de Colombia, para hacer del continente una zona de paz y para que los pueblos hermanos como Ecuador dejen de recibir las consecuencias de la guerra colombiana. Son 5 los puntos del acuerdo en el que señalan los plazos, condiciones y protocolos. Previamente, el 2 de febrero, el gobierno de Colombia y el ELN deberán cumplir algunas acciones. Es decir, el ELN deberá liberar al excongresista Odín Sánchez, secuestrado desde abril del año pasado, y el mismo día deberán ser efectivos indultos a 2 miembros del ELN. Esta continúa siendo una condición del gobierno colombiano, como explicó el presidente Juan Manuel Santos. Si no lo liberan, pues no hay negociación. El canciller ecuatoriano, como anfitrión, ingresó junto con ellos al salón previo a la firma, en presencia de los representantes de países garantes. Este diálogo debió iniciar el 27 de octubre pasado. Sin embargo, debido a la no liberación, fue postergado por el gobierno de Santos. Ahora hay compromisos para los que solicitaron que participe el Comité Internacional de la Cruz Roja. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Más noticias, amigos. La oposición hace fuertes acusaciones contra el concurso para la adjudicación de frecuencias y sostiene que representa una nueva mordaza para la prensa y los ciudadanos que tiene derecho a la información. Desde las filas oficialistas hay preocupación por el proceso. Se calienta el tema del concurso de frecuencias en la Asamblea, pues el Cordicom tendrá la responsabilidad de dar su veredicto sobre la segunda fase del proceso. Legisladores de la oposición insisten en que hay ilegalidad, sesgo político y falta de transparencia en el concurso. Acciones para manipular y para garantizar que los medios se callen. Es un mecanismo también de mordaza. Debilita el proceso electoral, dado que ha generado autocensura, chantaje a los medios de comunicación. El análisis de los planes comunicacionales no son técnicos, son políticos. Desde el oficialismo también hay reparos. El asambleísta, expresidente de la Comisión de Comunicación, Mauro Andino, sostiene que le preocupa la forma como se ha desarrollado el concurso y la posibilidad de que un grupo económico acapare gran parte del espectro. Pido que haya transparencia. Tremenda preocupación que una sola persona quiera controlar los medios de comunicación a través de un monopolio, volver a la vieja forma de controlar los medios aquí. Además, se refirió a una desigualdad de condiciones en los aspirantes del concurso. Yo considero que un medio tradicional que ha demostrado un buen trabajo periodístico, comunicacional, merece pues que se le renove esa frecuencia, pues. Sin embargo, el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana defendió el concurso y evitó pronunciarse sobre las críticas que existen. Cuando dé los resultados se podrá evaluar. Antes de dar resultados, creo que ejercer una acción significaría incidir en un concurso que no nos compete a nosotros. La oposición recuerda al Cordicom y a la Arcotel que sus acciones podrán ser fiscalizadas por la próxima asamblea. Ana María Cañizares, 24 horas. 2 radiodifusores se movilizaron hasta el Consejo de Regulación de la Comunicación para entregar un documento en el que señalan sus preocupaciones con respecto al reglamento que rige para la segunda parte del concurso de frecuencias.
A través de una marcha pacífica, periodistas y dueños de medios de comunicación caminaron hasta el Cordicom. Ellos sostienen que la segunda fase del concurso de frecuencias adolece de vacíos e incongruencias. La segunda parte ya tiene una definición puramente política, más allá de que digan que hay una serie de ecuaciones, números, es un asunto puramente político. Esta segunda fase del concurso está a cargo del Consejo de Regulación, quien recibirá toda la información de parte del Arcotel. El Cordicom calificará los planes comunicacionales basados en el reglamento que, según los comunicadores, no está apegado a la ley y que no reconoce los 20 puntos que se deben acreditar a medios que ya tienen existencia previa. Eso solamente se reconoce para la fase de calificación del Arcotel, pero no en la fase del Cordicom, que finalmente es la definitiva y vinculante. ¿Cuál es la razón por la cual un reglamento desconoce lo que está claramente establecido en la ley? Un reglamento favorable a los sectores comunitarios. Los radiodifusores sostienen que concursan por una misma frecuencia medios comunitarios y medios privados. Sabiendo que este proyecto comunitario de entrada tiene 15 puntos de ventaja, hay una serie de incongruencias. El Observatorio de Frecuencias insiste en la suspensión de este concurso. Se pidió dinero para que Frecuencias no entren en el concurso. Se pidió dinero para hacer los planes comunicacionales e incluso, lo que investiga la Fiscalía, se pidió dinero para asegurar la entrega de frecuencias. Es decir, está corrompido por todo lado el proceso. El documento que llevaron los comunicadores fue entregado, pero no fueron recibidos por los consejeros del Cordicom. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. De campaña electoral y los candidatos presidenciales continúan recorriendo el país mientras socializan sus propuestas en materia de educación, de economía, de empleo, entre otras. En una caravana, Paco Moncayo recorrió las principales avenidas de la provincia de Esmeraldas. Allí conversó con la gente y anunció que de llegar a Carondelet bajará el impuesto al valor agregado. Disminuir al 12 pasada la emergencia y de ahí disminuir al 10. El candidato oficialista Lenin Moreno visitó el sur del país, específicamente la provincia de Loja. Allí se refirió a las relaciones con el presidente electo de los Estados Unidos. Hemos decidido respetar la decisión que ha tomado el pueblo estadounidense al elegir a su presidente. Conversaremos con él, pero haremos también respetar los derechos humanos y los derechos de los migrantes. Mientras que Dalo Bucaram tuvo un conversatorio con los jóvenes de la Universidad Agraria del Ecuador. Allí habló sobre su propuesta en materia de educación. Para acabar con el intervencionismo del gobierno central en las universidades, para que el CENESID no sea un ente perseguidor, sino que esté conformado por la Asamblea de Rectores Universitarios. Cintia Viteri, como parte de su campaña, lanzó el plan Mi Empleo para quienes no encuentran trabajo. La gente recuperará el empleo que perdió. Habrá nuevas fuentes de empleo. Las personas enfermas recibirán algo más que paracetamol y cápsulas vacías en este país. Gracias a usted, presidenta. Muchas gracias. De su lado, el candidato de Sociedad Patriótica, Patricio Zuquilanda, firmó el acuerdo contra el cáncer. Uno de los ejes principales de este acuerdo es la creación de un Consejo Nacional de Control del Cáncer. Siempre y cuando este consejo sea manejado por una asociación de pacientes, por una asociación de médicos, por una asociación de hospitales. El candidato presidencial de Compromiso Social, Iván Espinel, estuvo en Quevedo en un recorrido con los candidatos a la Asamblea Nacional. Andrea Samaniego, 24 horas.